Este es un parque que es lo contrario al prototipo de parque que muchas veces imaginamos como un espacio distante a 3 o 4 horas de coche de una gran ciudad. Eso es todo lo contrario de lo que ocurre aquí en la Albufera, en que nos encontramos a tan solo 10 minutos de la tercera ciudad más poblada de España, como es la ciudad de Valencia. Estamos pegados a uno de los puertos más dinámicos comercialmente del Mediterráneo. Es un espacio que es atravesado de norte a sur por multitud de infraestructuras, como es la A7, como es el ferrocarril Valencia-Gandía, con unas actividades tradicionales que se desarrollan y que han estado vinculadas siempre a este espacio natural, como la agricultura, la caza o la pesca, que hay 1 millón de habitantes presionando este espacio. Y ese 1 millón de habitantes encima tienen unas actividades económicas muy dinámicas, como son más de 3.000 industrias que están también presionando este espacio protegido. Dentro del parque hay varios núcleos urbanos. Los jóvenes del Saler han rehabilitado con sus escasos medios la casa de la Demaná. Ahora esperan una subvención para arreglar el tejado. En el interior reúnen testimonios y recuerdos de lo que era la vida cotidiana en la Albufera. Pues esta casa, denominada la Casa de la Demaná, era un edificio emblemático dentro del Parque Natural, en el cual antes, desde hace 2 siglos, se realizaban los sorteos de los puestos de caza de la Albufera. Y ahora en la actualidad es la sede de nuestra asociación juvenil del Saler, de aquí del pueblo del Saler, donde estamos reunidos más de 60 jóvenes, entre ellos nativos y visitantes del pueblo, y en los cuales estamos haciendo una serie de actividades para recuperar un poco esa identidad albuferenca que estamos perdiendo y que hemos perdido a lo largo de los años. Hasta hace unos años, el Saler tenía un puerto en la Albufera. Hoy la Albufera queda más lejos. La carretera de Valencia a Cullera separa el pueblo del lago. Llegaba ahí hace 30 años. Llegaba a la puerta de mi casa, No, la idea es básicamente traernos el puerto a donde estaba antes, es decir, al lado de la población. Por una razón, este pueblo nació de la Marjal o de la Albufera. Es nuestra razón de ser y nuestra identidad. En el momento que nos seccionaron de la Albufera, hemos perdido la identidad y nuestra razón de ser. La suciedad acumulada en los canales es una muestra de cómo el parque es ignorado por quienes lo atraviesan. Limpiar es una manera de reivindicar la Albufera. La gente viene aquí y quiere, o más que quiere, disfruta de sol, pinos, paseo en barca y paella, obviamente. Pero conciencia de estar dentro de un parque natural, un espacio lleno de biodiversidad, lleno de riqueza, con unos valores culturales también y etnográficos, no es consciente. La gente del parque es como todo el mundo, cada uno tiene su interés, tiene sus historias y verdaderamente por falta de interés de administración es básicamente lo que nosotros reivindicamos en esas limpiezas. Es esa actitud, esa voluntad de tener una patrulla, un agente limpiando continuamente, que los tengan encargados eso, de preservar la albufera, de tenerla limpia. La Albufera se sabe lo que le ocurre a nivel degradación o deterioro, se sabe y se sabe lo que hay que hacer para actuar en ella. Pero también vemos que la actuación o es muy lenta o no se hace. Y la actuación tiene que venir un poco por parte, digamos, de estamentos sociales y liderada por los políticos.
Y nuestra constatación es que, bueno, es una actuación muy lenta, casi a veces imperceptible, y que realmente no denota el interés que nosotros recabamos en ella. La actuación más importante sobre el parque ha sido la transformación de las instalaciones del viejo hipódromo en el centro de información del Racó de l'Olla. Hay que insistir en la conciencia medioambiental, hay que esforzarse porque esto cada vez esté más generalizado. Una experiencia para nosotros muy gratificante es el centro de educación ambiental que tenemos aquí en el Parque Natural, donde escolares diariamente están asistiendo y pueden comprobar los valores ambientales y los ecosistemas que tenemos en la Albufera, y además también un número cada vez mayor de visitantes que vienen no solamente por el disfrute de lo que representa el Parque de la Albufera, sino también por conocer las principales características fundamentalmente de fauna y de flora que tenemos en la Albufera. En el Palmar, una de las actividades tradicionales de la Albufera, la pesca, vive momentos difíciles. Por la tarde empezamos, cogemos la barca y las redes y las metemos en el lago, las paramos, que decimos nosotros, parar las redes y nos venimos a casa. Pasan la noche pescando y al día siguiente, por la mañana, a eso de las 4:30, a las 5, lo levantamos y recogemos el pescado, las redes se quedan puestas, recoges el pescado y vienes aquí a la lonja a pesarlo. Y un kilo. Un kilo gana, un kilo solo. Más bien es un hobby, porque la cuestión es que todos los pescadores que salimos hoy en día, el 80% estamos jubilados. Y entonces lo tenemos tan arraigado eso de ir a pescar que nos vamos a pescar porque la juventud eso no lo quiere. Una, porque la pesca está mal y la demanda es muy poca también que hay. No compensa, porque si hubiese más demanda es posible que... Pero vivir de la pesca hoy en día no. Antaño sí que vivíamos de la pesca, pero hoy no se puede vivir. Como la pesca y tal. Si la demanda es de X kilos y somos X pescadores, hacemos una división para ver a cuántos kilos salimos. Y a lo mejor igual a 40 kilos, 50, 60, depende de la demanda que hay. Entonces, como máximo, ¿qué te puedo decir? Te pueden ganar hasta 25 o 30 euros o 5 o 6 mil de las antiguas pesetas. La anguila ha sido la base de la pesca en la Albufera. Y luego la llissa, hasta incluso en algún tiempo, pues también se cogía la carpa, pero y lubina, porque lubina hubo una época que había mucha lubina, porque estaban las aguas buenas y frescas, y la lubina quiere agua fresca y buena. Tranquilízate. 12,600. 12,600? Sí, no. En invierno, el agua inunda los campos de arroz y se confunden con la laguna. Por unas semanas se puede imaginar el antiguo paisaje de la Albufera antes de que con sus lodos el hombre creara motas, tancats y marjales. El parque de la Albufera no es natural, lo hizo el hombre dominando el agua. Cuando nosotros en el mes de septiembre terminamos la cosecha del arroz a finales de septiembre, volvemos a llenar y nosotros aquí le llamamos nivel de Perelloná. Entonces esta función viene muy bien porque entonces, cuando se elevaba el nivel a 50 centímetros, las barcazas que dragaban la Albufera pasaban por arriba de las motas sin hacerle ningún daño a los tancats, iban aterrando y ganándole terreno a la Albufera. Hoy en día no se llena 50 centímetros, se lleva solamente unos 25 centímetros, pero es lo suficiente para hacer el coto artificial y se hace un lavado de las tierras, que ese lavado, cuando nosotros luego soltamos ese agua de la Perelloná, le hace un lavado a la misma Albufera. Por eso la Albufera hoy sin los arrozales no podría vivir, sería una salina. La cuenca hidrológica de la Albufera, del Parque Natural de la Albufera, es una cuenca hidrológica diferente de la del Xúquer, de la del Júcar.
Lo que sucede es que desde el siglo XIII, que comenzaron a hacerse las obras de infraestructura para regadío, que aquí tenemos una muestra en la sequía real del Júcar, comenzaron a coger agua del Júcar para irrigar y luego, claro, la irrigación era manta, los retornos de riego van a parar, desaguaban en la Albufera. La Albufera era un lago salobre, pero sobre todo a partir del finales del siglo XVIII, cuando se amplió la red, se terminó de ampliar toda la red de acequias de los regadíos históricos de la ribera, le empezaron a llegar grandes cantidades de agua dulce y se ha dado lugar a una evolución de ese ecosistema hacia un ecosistema de una zona húmeda con un lago de aguas someras dulces. El río Júcar aporta el 80% de las aguas de la Albufera, pero su caudal imprescindible no está garantizado. En Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete y de Cuenca, hay un gran acuífero, que es el acuífero de la Mancha Oriental, que es el que proporciona más cantidad de agua al Júcar. Pero desde los años 80, extracciones abusivas, centenares, miles de pozos, lo que han hecho es que por donde antes las urgencias subterráneas aportaban hasta 400 hectómetros cúbicos al río, en estos momentos pasa al revés. La situación se ha invertido. Es el río el que está proporcionando agua a los acuíferos y por lo tanto está perdiendo agua superficial. Es decir, no solamente no gana agua, sino que la pierde. Es decir, esto se da porque ha habido un aumento de la superficie de regadío, unas 100.000 hectáreas de regadíos intensivos de cereales, subvencionados por la política agraria común y que, bueno, en estos momentos es el principal problema que tiene el río. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha reducido en un 40% la disponibilidad de agua para uso agrícola. Una de las principales características de este parque es la necesidad de renovar continuamente la calidad de este agua, ¿no? Pero ahí se está haciendo un esfuerzo muy considerable. En estos momentos tenemos en marcha lo que es lo que llamamos aquí los ullals. Son turgencias de agua, nacimientos de agua, que estamos poniéndolas de tal forma que puedan mejorar la calidad de esta agua. Estamos actuando en 7 concretamente en estos momentos, fundamentalmente el ullal de Baldoví, el de la montañeta del Sants y otros en los que también estamos trabajando fundamentalmente para mejorar la calidad del agua. El ullal de Baldoví, uno de los pocos afloramientos de agua dulce que queda en la Albufera, ha sido recuperado por el Ayuntamiento de Sueca. De las 120.000 anegadas que tenemos en el término, aproximadamente el 70% está dentro del Parque de la Albufera, lo que supone la máxima aportación en superficie de todos los municipios. La diferencia respecto al Ayuntamiento de Valencia es que sus aportaciones tienen mucha propiedad pública, como es el lago y la devesa, y aquí toda la aportación es de propietarios de terrenos de cultivo. La montañeta del Sants es la única elevación sobre la planicie de Arrozales. Desde allí se puede comprobar el horizonte de urbanizaciones que rodean el parque. El lago de la Albufera yo lo conozco muy bien, es un lago que fui yo el que lo declaró parque natural hace 20 años, por lo tanto estoy vinculado personal y políticamente a lo que ha sido desde el primer momento la protección de este parque natural. Creo que con mejores épocas y con peores se ha mantenido en una situación gradualmente, en sentido progresivo, de mejora del mismo y efectivamente la principal amenaza es la que pueda sufrir respecto de la presión urbanística que se pueda hacer alrededor. Esto en estos momentos no plantea exactamente ningún problema. Existe un plan rector de usos y gestión del parque natural, donde la presión urbanística es nula, no cabe ningún tipo de actuación urbanística. Hay que pensar que hoy, después de toda la historia que tiene este parque natural, de las 21.000 y pico hectáreas que tienen, únicamente el 1,7% se corresponde con algunas actuaciones urbanísticas y con algunos equipamientos que existen dentro del perímetro de estas 21.000 y pico hectáreas. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje absolutamente mínimo. La primera ley del suelo que yo estudié creo que era la del 57.
pues allí te estaba hablando exactamente de suelo agrícola. Después, las siguientes leyes del suelo ya te decían no urbanizable, pero siempre te dejaban puertecitas abiertas y cada vez el nombre de suelo agrícola va perdiéndose. Entonces tenemos que tener claro que no todo se puede urbanizar. Tenemos que empezar a proteger, clasificar suelo, pero con su nombre y apellidos. Esto es suelo agrícola, usted no lo puede tocar. Y mientras dejemos puertas abiertas, nos podemos ver que el suelo se va deteriorando, cada vez el suelo agrícola va disminuyendo. Muchos campos, ganados a las dunas del litoral para poder cultivar hortalizas, están siendo abandonados. Los campos en principio se van abandonando porque hay agricultores que se han jubilado y gente que se ha retirado del campo. Pero luego tenemos a los especuladores, ¿no?, que llegan aquí, compran la tierra y ya no dejan ni que se siga trabajando, ni al que estaba como propietario o a alguien como arrendador, ¿no? Entonces esto es perjudicial para todos, porque aquí tienes un foco de infección, todo el campo abandonado de malas hierbas, y si tú tienes una explotación al lado, pues te es muy difícil seguir trabajando, porque mantener limpio un campo pues cuesta bastante. Y bueno, esto al cabo de un tiempo ya empiezas a ver, pues bueno, primero es una casa pequeña, después una roulotte y después, a lo mejor cuando pasa el tiempo, una casa de madera, que se están poniendo de moda últimamente. En muchos casos se llega a esta situación, ¿no? Y esto llegamos a lo que son las construcciones ilegales, ¿no?, que están abundando bastante aquí dentro del parque. Tenemos un poco la suerte de que la planificación que tenemos en estos municipios está sujeta al plan de recursos de uso y gestión de la albufera, que nos limita todas las zonas y nos está hablando de distintas protecciones de suelo. Y lo que queremos es pues que eso sea real, no que se creen expectativas. Expectativas que están multiplicando a lo mejor por 25 o por 30 el valor inicial del suelo. Urbanizaciones de Alicante también disputan el agua a la albufera con el trasvase Júcar-Vinalopó. Cambiar el punto de la toma sería el mal menor. El agua que llega aquí arriba, que es un caudal todavía bastante considerable, incluso en un invierno como este de sequía, es un agua que no está regulada, porque procede sobre todo de las escorrentías de la cuenca baja, en donde ya no hay embalses. Entonces este agua simplemente escurre hacia el mar. Nosotros lo que planteamos es traer la toma del trasvase aquí y así ganábamos varias cosas, ¿no? Con la toma aquí, en vez de en Cortes, lo primero es que hay más agua para el Vinalopó, porque se pueden aprovechar las escorrentías de la cuenca baja que de otra manera no se podrían aprovechar. Lo segundo es que para que un metro cúbico de agua vaya desde este punto hasta el Vinalopó, primero tiene que haber bajado por todo el río. Es decir, que la misma agua hace primero una función de caudal ecológico y después cuando llega aquí es derivada hacia el Vinalopó. No toda, porque una parte tiene que seguir saltando por el Azud para mantener la conexión entre el río y el mar, que es completamente necesaria. Es muy prematuro decir si esto va a ser mejor o va a ser peor. Lo bien cierto es que teníamos ya una decisión tomada, que estaba en un nivel de desarrollo casi en el 50%, y eso se ha paralizado exactamente igual que se paralizó de una forma unilateral el trasvase del agua sobrante del río Ebro a la Comunidad Valenciana. Es decir, yo diría que en tema de recursos hídricos la actuación del Gobierno de la Nación no está siendo muy afortunada en la Comunidad Valenciana. Hasta el gobierno valenciano de la Generalitat Valenciana se ha atrevido a decir que el agua que nosotros regamos, cogiéndola del Azud de la Marquesa o del Azud de Sueca o del Azud, no es buena para ellos, donde nosotros estamos 800 años regando, señores, 800 años, con ese agua y hemos mantenido la albufera, hemos hecho albufera y hemos hecho parque. País, urbanizaciones como el Manhattan de Cullera, se suceden junto al Júcar. Concretamente en la ribera del Xúquer, estamos hablando de 60.000 nuevas viviendas proyectadas y una docena de campos de golf. 60.000 nuevas viviendas supone aumentar casi en un 50% el número de viviendas habitadas que existen actualmente. Es un modelo completamente insostenible y el problema del déficit hídrico pues nos viene a dar esa realidad. Solamente uno de 31 proyectos tiene un informe favorable de obtención de recursos hídricos. Tenemos un desarrollo urbanístico propio de una comunidad que es un polo de atracción muy importante, pero también hay que saber que en la Comunidad Valenciana exclusivamente está urbanizado el 3,9% de nuestro territorio. Es decir, que el 96% del territorio de la Comunidad Valenciana no está urbanizado y tiene incluso la consideración de no urbanizable en un porcentaje altísimo.
esto de los pais no lo comprendo. Y es que yo, para mí, con esto de los pais todos sabemos que hoy se mueve mucho dinero e incluso creo yo que se financian partidos políticos, sean del color que sean, y las constructoras. Los arroceros se esfuerzan por apurar los niveles de los campos para ahorrar agua. Hoy tenemos todos los láseres, todos los agricultores tenemos un láser, o el 90% de los que tienen el láser. Y las tierras las tenemos a cota cero en el láser, totalmente llana. Entonces, en vez de tener que inundar en esto de agua, con esto o con esto sobra. Ya no necesitas más agua. Tan preocupante como la escasez del agua es su calidad. Los problemas que tenemos aquí los agricultores son todas las depuradoras que hay en la Ribera Alta, por ejemplo, la depuradora de Alcira, la de Algemesí, la de Alba, toda esta zona de ahí de Poliñá, que no están terminadas. Y entonces aquí hay vertidos a veces que, si no fuera porque tenemos nuestras tierras que hacen de filtro a la misma Albufera, igual las de la Comunidad de Regantes de Sueca en Ribera Baja, como la Comunidad de Regantes de la Acequia Real en la Ribera Alta, la Albufera sería una pura cloaca. Yo tengo ahora 66 años y desde los 11 años iba al lago. Y cuando empecé en el lago, hasta los años 70, incluso me la bebía directamente el agua del lago, porque estaba cristalina y se veía manar. Había manantiales dentro del lago que se le veía manar el agua y tal. Ahora pues es una pura ciénaga todo el lago, ahora no hay manera. ¿A qué crees que es debido todo esto? Bueno, pues el boom de las empresas en los años 70, que se empezaron y tal, fábricas y tal, sin ningún clase de control, ni depuradoras ni nada, iba todo directamente a parar al lago. Y a pesar de eso, pues también se intentó haciendo un colector y tal, pero hace 20 años que está el colector y las aguas están igual o peor. Esta papelera de Alcira, que ha tomado el nombre del río, es un ejemplo de la falta de colectores y depuradoras que protejan las aguas que han de alimentar el parque natural. En estos momentos se han terminado algunas depuradoras que estaban en el primer plan de saneamiento, como ha sido la depuradora de Albufera Sur, que recoge las aguas fecales, industriales y urbanas, de aguas negras, industriales y urbanas, de 4 municipios tan importantes como son Almusafes, Sollana, Alchinet y Benifaió, pero al mismo tiempo, una vez terminada esa depuradora, se está ya pensando en la posibilidad de que las aguas depuradas de esa estación depuradora de aguas residuales puedan volver otra vez al ecosistema, al propio parque natural y teniendo como fin último el propio lago. No, bueno, a nosotros los pescadores en sí ni al mismo lago le interesa eso. A nosotros nos interesa el agua del Júcar, que es la que trae vida y trae composiciones y trae todo. El agua depurada en sí no vale, para nosotros no nos vale. Bueno, esto siempre es muy discutible, ¿no? Pero nosotros creemos que los aportes que puedan venir, ¿no?, precisamente del agua depurada y reciclada, puede tener unas condiciones que, sobre todo pasando por el filtro de lo que son las tierras de arroz, pueden luego tener una calidad muy buena para mantener el actual estatus que existe en el lago de la Albufera. En otros tiempos, el puerto de Catarroja era la puerta comercial de Valencia, la laguna. Hoy es otro núcleo de resistencia de la identidad de la Albufera. Bueno, la casa esta es una de las 3 que había en el puerto de Catarrocha. Estaba Casa Primitiva, Casa Vaina y Casa Sulema. Todos eran familia y se dedicaban a los ultramarinos y también a fabricar campos de arroz. Ellos sacaban el fango de la Albufera y hacían campos de arroz. Esta casa era una especie de punto de partida para toda la gente que iba a la Albufera, a cazar, a pescar, a hacer campos, a la siega. Y aquí, por ejemplo, Vasco Ibáñez salió también para ir a la Albufera, mis antepasados lo recuerdan, y también Alfonso XIII también vino aquí de caza, pues también se lo de esta casa. Esta casa era una casa emblemática. Esta casa estamos 9 años intentando que el ayuntamiento de mi pueblo no la eche abajo. Porque aquí hay un proyecto desde hace 9 años en activo de intentar convertir el puerto de Catarrocha en una especie de Marbella albuferenca. Y mi familia, pues nos querían quitar de en medio. Todas las casas que había aquí antiguas, echarlas y a la gente que había en ellas, ¿no?
Entonces, pues estamos 9 años en juicio. Gracias al Parlamento Europeo hemos podido hasta ahora sobrevivir, porque el ayuntamiento, una vez mi padre tuvo una conversación con el alcalde del momento, hace ya 7 años, y le dijo que a él le pagaban los abogados del pueblo. A mi familia los pagaríamos nosotros y antes nos arruinaríamos. Mira, esto es los palacitos hasta hace 40 años en la Albufera. En la Casa Sulema han recogido recuerdos del último calafate de la Albufera. En solo una semana, la vecina Casa Cargol se ha convertido en un solar en el que quieren construir un centro comercial hostelero. Esto que se ha hablado de un puerto en la Albufera que sirva para el establecimiento de instalaciones hoteleras no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, ya hay que descartar esto porque no ha sido más que una opinión que se ha lanzado, que no está ni siquiera contrastada y que desde luego choca frontalmente contra la valoración que en estos momentos tiene ese suelo y que hace imposible que allí se pueda trasladar precisamente a una zona de ocio o de restauración. En el Racó de Loya, los herederos de la Casa Sulema han depositado una colección de fósiles obtenida del dragado de un canal. Los valencianos tenemos un Alzheimer social. No conocemos muy bien de dónde venimos, y si no sabemos muy bien de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Tenemos problemas con la lengua, con mil y una cosas que en otros países no pasan, ¿no? Y la Albufera es un ejemplo más. Es decir, la Albufera es un lago del que Valencia ha comido siempre. Toda la pesca de Valencia prácticamente venía de la Albufera. La caza, el arroz. Valencia, si no tuviera la Albufera, no sería lo que es. Además, incluso en el imaginario colectivo, la paella nació en la Albufera, porque están los productos para hacerla. El allipebre, mil y una cosas, pero valencianos desde la contaminación industrial del desarrollismo, de los años 60 y 70, la contaminaron, abusaron de ella y la olvidaron. Entonces ahora nuestra labor, como la casa esta hoy en día es la sede de la vela latina de la Albufera de Valencia, ¿no? De Catarrocha. En este caso somos 350 socios. Hemos intentado que la gente vuelva a conocer la Albufera, porque si no la conoces no la respetas. Y si nadie la conoce es la mejor forma para destruirla.